Es junio de 1857. Una feroz tormenta azota la bahía Gwichen, en Australia, y destroza un barco holandés de 800 toneladas. Parte de la tripulación intenta escapar en un bote pequeño, pero solo 9 de los 25 hombres a bordo sobreviven. Ahora, muchos años después, los investigadores creen que han encontrado este naufragio perdido desde hace tiempo, del periodo de la fiebre del oro. Sí, este barco está vinculado a uno de los capítulos más dramáticos y cruciales de la historia de Australia. Estamos hablando del naufragio del Cunning William de Tweed, un barco construido allá por 1840. El descubrimiento de esta histórica nave es un gran acontecimiento, ya que ahora se considera un verdadero tesoro en el mundo de la arqueología subacuática de Australia. Déjame contarte por qué. Hacia mediados del siglo XIX, los barcos holandeses transportaban no solo mercancías, sino también personas de Asia que esperaban comenzar una nueva vida en Australia. Y todos perseguían una cosa: oro. Sí, el metal precioso fue descubierto en Australia en 1851. Bueno, oficialmente al menos. En realidad se había encontrado unos años antes, pero digamos que las autoridades decidieron mantener ese pequeño detalle fuera de los periódicos. De todos modos, el gran descubrimiento público ocurrió en 1851, cuando un buscador de oro australiano llamado Edward Hammond Hargreaves lideró una expedición en la región de Nueva Gales del Sur y decidió contarles a todos su hallazgo. Y así comenzó la fiebre del oro. Las noticias se difundieron rápidamente. Entonces, la gente comenzó a llegar de todas partes: Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y también de China. Se estima que, para ese entonces, alrededor de 20,000 chinos habían llegado a los campos de oro en Victoria. Para 1861, aproximadamente el 3% de la población australiana había nacido en el país asiático. La mayoría provenían de la región sur de Guangdong, la cual pasaba por tiempos realmente difíciles en aquel entonces. Habían enfrentado de todo: invasiones extranjeras, inundaciones y escasez de alimentos. Muchas personas lo habían perdido todo. Su dinero se había esfumado, sus hogares estaban destruidos, ni siquiera podían permitirse un bocado para comer. No había una salida clara de la pobreza en la que se encontraban atrapados. Pero luego empezó a correr la voz. Había un campo de oro en algún lugar de un territorio británico lejano. Escucharon historias sobre personas de todo el mundo que iban allí, que era un lugar pacífico, lleno de oportunidades y que la tierra misma tenía todo lo que necesitabas. Sonaba como un sueño. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llamarlo Xinjiangshan, o Nueva Montaña de Oro. Así que muchos juntaron lo poco que les quedaba para llegar a Australia y comenzar de nuevo. Era una oportunidad para una vida mejor, una posibilidad de sacar a familias enteras de la pobreza. Pero llegar no era barato ni fácil. Tenían que viajar en enormes barcos, y el viaje promedio desde la provincia de Guangdong hasta Sydney o Melbourne era de unos 3 meses. En algún momento, las autoridades australianas decidieron imponer un impuesto a las llegadas chinas. Cada pasajero que desembarcara en los puertos de Victoria tenía que pagar un impuesto de capitación de 10 libras. Entonces, ¿qué crees que pasó? Las rutas cambiaron, por supuesto. En lugar de atracar directamente en Victoria, los barcos comenzaron a detenerse en Robe, un pueblo ubicado en la parte sureste de Australia del Sur. Desde allí, las personas caminaban alrededor de 400 kilómetros hasta llegar a los yacimientos de oro, solo para evitar pagar el impuesto. Y en esta zona es exactamente donde se descubrió el Cunning William de Tweed. Sí, nuestro barco holandés fue encontrado frente a la costa de Robe. Y fue uno de los muchos barcos que llevaron pasajeros chinos a Australia. Ahora puedes ver por qué es históricamente importante, ¿verdad? El 16 de junio de 1857 desembarcó a unas 400 personas para que pudieran comenzar de nuevo su vida. Sin embargo, el barco en sí no tuvo un final feliz. Después de dejarlos, se suponía que debía continuar su viaje, pero se desató una tormenta.
así que el barco tuvo que echar anclas y esperar en la bahía de Gwich'en. El clima empeoraba cada vez más. El ancla comenzó a arrastrarse y para el 30 de junio se había perdido por completo. El capitán, llamado Hendrik Giesen, tuvo que actuar rápido. Tomó la decisión de encallar el barco con la esperanza de salvar tanto la nave como a su tripulación. Pero hubo un problema. El barco encalló en Long Beach, a unos 5 kilómetros al este de Robe, y comenzó a desmoronarse rápidamente en los mares agitados. El resto de la historia es trágica. 16 marineros se ahogaron cuando uno de los botes pequeños del barco se volcó. Solo 9 hombres lograron salir con vida. El capitán Giesen permaneció a bordo del naufragio. Finalmente, llegó a la orilla aferrándose a un barril. Afortunadamente, las personas que estaban en la playa lograron sacarlo del mar usando una cuerda. Unos meses después, las cosas del naufragio fueron vendidas a un hombre de Robe llamado Jacob Chambers por 225 libras, que era una cantidad bastante grande de dinero en esa época. Y eso se debe a que la gente pudo salvar una buena cantidad de objetos del naufragio, como la campana, algunas puertas y tablones de madera del casco. Esas puertas y algunos de los maderos se utilizaron más tarde para construir el Caledonian Inn, un histórico hotel de piedra de 2 pisos que se levantó en 1859. En cuanto a la campana, se dice que fue utilizada en la escuela primaria Robe durante más de 100 años. Pero los investigadores no están tan seguros de esa parte. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los restos del barco todavía estaban desaparecidos, hasta ahora. Después de 3 años de arduo trabajo, un equipo afiliado al Museo Marítimo Nacional de Australia cree que finalmente han encontrado el Cunning William de Tweed. El proyecto comenzó en abril de 2022 y su objetivo principal ha sido buscar, localizar y llevar a cabo un estudio arqueológico de los restos del naufragio. Para ello, utilizaron principalmente 2 herramientas: detectores de metales subacuáticos y un magnetómetro marino, un dispositivo que detecta cambios en el campo magnético del fondo marino. Pronto, esta tecnología comenzó a detectar un montón de anomalías en el área donde se creía que estaba el naufragio. Y por anomalías me refiero a señales extrañas, pistas de que algo podría estar enterrado bajo el lecho marino, probablemente oculto bajo capas de arena o lodo. Creen que esas señales provenían de las partes de hierro del cabrestante de la embarcación, que es un gran torno situado en la parte frontal del barco, utilizado para levantar las anclas. Algunas de esas piezas sobresalían ligeramente del lecho marino, junto con un marco de hierro parcialmente expuesto. También divisaron una tabla de madera bien conservada debajo del cabrestante, lo que sugiere que el casco del barco se encuentra todavía allí abajo, solo que enterrado bajo la arena. Entonces, ¿por qué están tan seguros de que este naufragio es el del Cunning William de Tweed? Bueno, básicamente por 3 razones. Primero, la ubicación. El lugar donde detectaron esas señales coincide con relatos históricos sobre dónde se hundió el barco. Y resulta ser el único naufragio conocido en esa parte de Long Beach. Segundo, el tamaño. El grupo de señales magnéticas coincide con la longitud documentada del barco, que es de unos 43 metros. Tercera y última razón. Encontraron piezas de cerámica china del siglo XIX en la playa que se encuentra junto al sitio. Cuando unes todos esos hechos, gritan "Cunning William de Tweed". Por eso, el equipo está tan seguro de que finalmente han descubierto este barco histórico. Pero aunque tienen buenas razones para creerlo, todavía hay que realizar más investigaciones. Por eso, están planeando futuras visitas al sitio para seguir monitoreando la situación. El objetivo es revisar el estado del barco y buscar más partes del casco o artefactos que puedan quedar al descubierto a medida que el lecho marino cambie con el tiempo. Esperemos que tengan suerte la próxima vez.